Bienvenidos a Vida Cristiana Podcast. Estamos un domingo más y no es un domingo cualquiera, porque ya estamos casi por cerrar este año. Gracias a todos los que han estado pendientes durante todo este año acompañándonos en Vida Cristiana Podcast. ¿Verdad que estamos contentos? Sí, verdad que Dios ha sido bueno. Yo creo que cuando llegas a estas fechas, muchas de las cosas que uno puede reflexionar es el proceso que pasó cada año y ver la mano de Dios cómo se manifestó en la vida, ¿verdad? O sea, realmente cada año tiene sus momentos de victoria, sus momentos de prueba, sus momentos también de derrota que tenés que pasarlas, pues. Pero al final uno puede hacer un balance y darle gracias a Dios y que se cumpla lo que dice la Biblia. Hasta aquí nos ayudó el Señor. Y pues aquí estamos en Vida Cristiana Podcast, un domingo más, como tú decías, agradecido que podemos contar una historia nueva. Realmente nos hemos enfocado en eso. No se, como yo siempre les digo, Vida Cristiana Podcast no es un espacio doctrinal. Aquí no venimos a hablar de doctrina, aquí venimos a hablar de lo que Dios hace en la vida de todos nosotros. Y esta noche pues tenemos la oportunidad de recibir una vez más en nuestra casa Sí. a un pastor, a una persona que hemos podido conocer, al cual ya podemos llamar amigo y podemos decirle, pues, pastor, esta es su casa y es un placer tenerlo. Amén, Y les gracias. presentamos con ustedes al pastor Manuel Flores. Él es el pastor de la Iglesia Asamblea de Dios Cristo Viene en Chalchuapa. ¿Cómo se llama la colonia? La colonia se llama Colonia Libertad número 1. Colonia En Libertad la número zona de uno. la Mielera, lo conocen la mayoría de personas. Excelente, Los así que que, son de la zona ya cayeron. Bienvenido, pastor, que el Señor lo bendiga. ¿cómo está? Muchas gracias, hermanos. Es un gusto estar aquí con ustedes para platicar. La verdad que, como decía el hermano, cuando estamos ya en esta fecha, hacemos una reflexión acerca de lo que hemos vivido en todo un año. Y para mí eso es muy especial porque realmente estamos viviendo por la misericordia de Dios. Dios ha sido fiel, Dios ha sido bueno. Él siempre es así con todo. Pero de repente hay experiencias en la vida que nos demuestran más la fidelidad del Señor con nosotros. Me alegro conocerlos, hermanos. Qué bueno. De verdad Aquí que estamos para platicar. sí, pastor. Bueno, yo le digo a Melissa eso, y que hay tantas cosas que uno puede contar y los testimonios de nosotros pueden ayudar a redarguir la fe Así es. de alguien, la fe de una persona. Porque alguien a veces me dice, mira, Vladimir, y si vos te acordás de todas las predicaciones que oíste, yo te puedo decir que no. Que yo me acuerdo de algunas partes de algunas Sí, predicaciones, exacto. algunas enseñanzas que oí de pastores. Pero a veces Melissa suele decir que hay testimonios que te quedan tan grabados en el Sí. corazón Es que impactan. que te impactan y te pueden hasta transformar. Pero antes de llegar al testimonio de vida del Que hermano es Manuel, impresionante. vamos a empezar desde el principio, pastor. ¿Usted nace en una familia cristiana de pastores o usted es primera generación que tomó el reto de irse al ministerio? No, no, no. Yo nací en una familia que no conocían del Señor. Wow. Recuerdo que tenía 5 años cuando mi papá empezó a ir a la iglesia y yo empecé a ir de esa edad. Cuando tenía 8 años acepté a Cristo y así fui creciendo en la iglesia. Gracias a Dios nunca tuve la intención de dejar la fe, pues cuando me convertí fue una cosa definitiva. Ujú. A veces la gente no le pone mucho cuidado cuando un niño dice quiero aceptar a Cristo, no lo agarran en serio. Y en efecto hay unos niños que cada vez que les preguntan Dice si Cada van vez a sí. pasan a aceptar, varar, ¿verdad? cada vez que lo llaman aceptan. No, mi caso fue diferente. Yo estaba claro en lo que estaba haciendo. Y desde esa fecha para acá, hasta el día de hoy, nunca he dicho ya no soy cristiano. A veces uno tiene momentos algo débiles, Sí, claro. pero siempre Creo que es nuestra caminando. misma humanidad, ¿verdad? Sí, no, en mi caso así fue, acepté a Cristo y el llamado al ministerio es el primero de mi casa, de mi familia, por parte ¿Y, de y, mi y qué dijo su iglesia. familia cuando dijo, miren, yo me hago pastor? Pues no, gracias a Dios ellos me apoyaron. Mi Ya estaban familia, ellos en la iglesia en ese sí, momento. sí, Ah, Ah, pero estaba muy jovencito cuando tomó esa decisión, pastor. sí, tenía 24 años. En Wow. junio sí. del 99 empecé a servir a tiempo completo en la congregación donde estamos. Allí ¿En esa la misma iglesia? misma iglesia, 26 años ya de
de ministerio. Gracias a Dios, ahí hemos crecido, allí he vivido muchas cosas. Allí me casé, allí crecieron mis Eso quería hijos, saber si Ajá. había iniciado ahí, soltero o casado. sí, allí velé a mi abuelo, me han pasado muchas cosas. Allí Ya la también, Sí, iglesia ya se volvió parte, podemos sí, decir, sí, es de tu una allí, familia. extensión de la familia, Ajá. digamos definitivamente. que es como mi familia, por lo menos ahorita tengo líderes que yo los cargué cuando nacieron. Wow. Sí, es increíble, gente fiel, va, ¿no? De hecho, con algunos nos tratamos de voz, así, Por la confianza es una que, confianza que tenemos de muchos años. Ujú. pastor, pero estando usted tan joven, 24 años, soltero, según nos mencionó, en el momento que usted dice, sí, tomo este reto, ¿usted recuerda cuál fue como ese primer gran reto que usted tuvo que afrontar? Porque un pastor, así como hay momentos bellos, sublimes en la presencia del Señor, yo creo que hay momentos de llanto, momentos Sí. de quizás de desesperación o de impotencia. ¿Cómo usted con tan poca edad o con tan corta edad logró ir superando esos retos? ¿O cuál fue el primero más grande que usted recuerda? Pues en el momento en que acepté el ministerio, una de las cosas que digamos que, si se puede decir así, puse en riesgo fue mi noviazgo, porque yo ahí en la iglesia tenía ya un trato de noviazgo con la que ahora es mi esposa. Ujú. Entonces, Ah, hay testimonio ahí, no pues. le, no le pregunté a ella qué piensa, qué dice. Solo acepté, va. Entonces dije, bueno, lo que ella decida está bien, pero yo ya me comprometí con el Señor. Gracias a Dios, ella aceptó, nos quedamos, se casó conmigo y No, ahora también. no le puso muchos peros. No. Ella es la pastora hoy de la iglesia y estamos hombro a hombro. Y tal vez que lo primero muy fuerte que yo enfrenté, de verdad me sacudió, fue el terremoto de enero del 2001, Ok. porque nosotros teníamos un templo pequeño, Ujú. era una casita de adobe, le Wow. cabían como 100 personas y en el terremoto toda la mitad del templo, absolutamente todo, se rompió y ya no podíamos estar ahí No porque era Era inseguro, seguro. ajá. era Ujú. inseguro, había que botar, tuvimos que demoler. Y yo era una cosa que yo llegaba a la gente a ver el templo, los vecinos, los hermanos, y yo a todos les daba ánimo, no, vamos a salir adelante, y así. Pero cuando ellos se iban, empezaba a llorar, Señor, ¿qué voy a hacer ahora yo con Wow. la Sí, gente? qué fuerte. Sí, fue una cosa dura, pero luego eso fue en enero, de allí, Bueno, viene el de febrero sí, también, pasó el de porque febrero, fue bien solo particular. cuando fue el de febrero, el templo ya estaba derribado prácticamente. Ujú. Actuaron rápido, pastor. Hicimos es que cada vez que venía la réplica, Ujú. toda la mitad del templo hacia arriba Se Tambaleaba. se mecía, sacudía. había que quitarlo para que no Pero ustedes no vivían ahí. Pues sí, a la par del templo estaba una casita pastoral de adobe también. Ujú. Botamos el templo y esa casita yo la modifiqué para estar haciendo ahí los cultos. Ujú. Después hicimos una pequeña champa de lámina, allí donde había estado el templo. Pero nos avisaron que venía una ayuda Ujú. de la Asamblea de Dios de los Estados Unidos, Ah, ok. Ujú. que mandaron templos prefabricados y nos movilizamos, fuimos a gestionar al comité ejecutivo, le llamamos nosotros, que son los principales líderes de la misión. Y gracias a Dios logramos la ayuda. Ujú. Ese templo, ellos hicieron el techo, nos ayudaron con unas paredes y después nosotros lo fuimos completando. Ujú. Gracias a Dios es como 2 veces más un pedacito ¿No lo que más alguna vez fue? de lo que teníamos. Wow, Ahora tienen uno más Es grande. mucho más grande, qué sí. bonito, porque, o sea, cuando de repente puede llegar una persona nueva o te llega a visitar a alguien, pues sí, es que bonito el templo, va. Pero Hay una solo Sí, historia. ustedes saben los procesos y todo sí, que hay se una vivieron. historia, hay una Ajá. historia ahí complicada, complicada.
fanaticada. Ese fue mi primer gran reto superado, gracias a Dios. Sí. Sí. Vaya, mire, de verdad bueno, conocer eso, créame que me hace admirarle aún más porque no es fácil en el sentido de que, o sea, vos has tomado, podés hasta pensar que Dios te desamparó, ¿vea? Porque, Señor, yo tomé tu llamado, yo traté de seguir lo que Sí, fue obediente, ¿va? Exactamente, y luego ver que todo se desmorona, ¿vea? Gracias a Dios que la casa de ustedes no se vio tan afectada entonces, porque podían seguir habitando ahí. Pues tuve que ir a alquilar porque como la casita pastoral la empezamos a usar Como templo, ajá. como pequeño templo. Ujú. Sí, fue una cosa así porque como una semana antes del terremoto yo me paré enfrente del templo y vi, Señor, nosotros teníamos el proyecto de la construcción Ujú, ujú. y estábamos trabajando en eso y digo, Señor, necesitamos quizá unos $10,000 para encaminar este trabajo. Y a la semana fue el terremoto. Oh, wow. Fue una cosa terrible. Pero en junio llegó la ayuda y cuando se hizo la valoración, dijeron que la inversión había sido de $10,000. Y luego yo, Señor, mejor hubiera dicho que necesitaba 20, unos $50,000. Pero Dios respondió eso. Dios es fiel Qué siempre. bueno, de verdad, qué bonito oír eso. Eso pues igual para cualquier otra iglesia o pastor que esté escuchando esto y que esté pasando por algún proceso, hay que confiar y esperar. Hay que esperar. Pero también es importante que hay que actuar, porque usted cuenta que cuando se dio cuenta empezó a actuar y se a mover y Sí. a la junta directiva para tocar puertas. Bueno, ya avanzando un poquito más sobre su historia, empieza de 24 años el ministerio, dice, ¿verdad? Sí, amén. Y luego pues ya pasa este proceso de los terremotos, empiezan el proceso de la construcción de la iglesia. Me imagino que llegó el momento de los hijos, vea, y ya como poder equilibrar su vida en el ministerio y también en su familia, porque pues Sí. había que hacerlo, ¿verdad? Sí, bueno, estuvimos un tiempo siempre ministrando así solteros, pero luego nos casamos con mi esposa, gracias a Dios todo nos salió bien. Nos fuimos a alquilar una casita atrás del templo. Ahí estuvimos viviendo varios años, ahí nació mi hijo. La niña ya nació en otra casa, pues enfrente del templo había un terreno solo. Ahí en la comunidad había habido una finca cafetalera. Y todavía habían unos poquitos terrenos, lotecitos con palitos de café. Ese era uno y estaba acá enfrente del templo. Y yo le había pedido ese terrenito al Señor porque queda enfrente de la iglesia. Sí, aquí quedará bien la casa pastoral. Aquí está estratégico, señor, Ajá. le decía usted. Pero un cuñado mío que vive en Estados Unidos lo compró. Entonces él se lo donó, se lo regaló a otro hermano y ese hermano, el hermano mayor de mi esposa, construyó, él allí vivía, pero hubieron unas circunstancias complicadas, él optó por irse, intentó vender, pero no estaba peligroso, Entonces era era difícil. una época de pandillas, muy feo allí, y en la colonia había muchos problemas, la pandilla 18 era la que estaba Dominaba, ahí pues. dominando. Ujú. Total que él no pudo vender y al final la casa terminé hicimos trato, yo le di un dinero, la pagamos, ahora gracias a Dios la casa es mía. Ah, qué Ah, qué bueno. bueno. Ahí está. Así que con mi esposa ahí tuvimos a nuestros hijos, ahí tenemos la casita, ahí vivimos enfrente, justo enfrente del templo. Gracias a Dios también nos concedió la casa. Ahora yo estoy trabajando en otro proyecto de hacer una doble planta para construir. No hay más espacio de terreno Ujú, para construir la casa pastoral porque mientras yo sea el pastor, ujú. vivo en mi casa enfrente del templo. O sea, algún día yo ya no voy a ser el pastor, no sé cuándo será eso. Dios sabrá, pero quiero que cuando yo ya diga, ya no soy yo aquí el pastor, que los hermanos no queden complicados porque hay una casa donde
Mira, qué bonito una porque casa pastoral. a escucharlo así, pastor, denota en usted un alto grado de madurez. Por dos cosas, porque hay ministros que no piensan en el relevo. Y segundo, hay ministros que pareciera que quieren obligar a que sus hijos tienen que seguir el ministerio. Pues sería un gran gozo que alguno de mis hijos tomara la antorcha, pero eso está en la soberanía del Señor. Exactamente. Ujú. Porque yo sí estoy abierto en mi corazón que va a llegar un día en el que alguien más va a ocupar, ya sea quien sea. Yo quiero que quede lo mejor posible para que la iglesia esté tranquila, porque es complicado. Yo como pastor me tocó alquilar. Ujú. Yo lo hacía de mi bolsillo, Sí. nunca le puse esa carga a la iglesia. Y cuando compré la casa tampoco los comprometí a ellos. Ujú. Ha sido un esfuerzo mío y de mi esposa y Como mío, familia. como familia. Los familiares de ella nos han ayudado mucho, el suegro y los hermanos de ella. Así que ha sido un esfuerzo de familia, pues no hemos comprometido en eso a la iglesia. Entonces, pero Dios ha sido fiel, Dios ha sido fiel. Ahora que sí siento esa carga y tenemos un proyecto, estamos tratando de recolectar fondos ahorita, estamos trabajando en eso y primero Dios, así como hemos logrado muchas cosas, también vamos a sacar adelante este otro proyecto que llevamos. Dios es fiel. Sin duda, sin duda. Uh-huh. Y para ustedes que nos están viendo, hace unas semanas estuvimos hablando con Gerardo Flores y él es el amado hijo Sí, amén. del pastor Manuel. Y de verdad que fue un gozo y una alegría de verdad compartir con Gerardo. Pero nosotros queríamos escuchar realmente la historia de sus labios, porque el pastorado y en sí la vida cristiana no tenemos como un fuero, digo yo, no, no es que tenemos ya comprado y el que le diga, mire, acepte al Señor y sus problemas se acabaron, No. híjole, no es así. Lastimosamente no es así. Creo que si fuera así, todos fueran cristianos y no Sí, hubiera ningún problema. Pero, pastor, ya en el ministerio, ya con su familia, ya con sus hijos grandes, usted tiene que enfrentar una situación de salud que se vuelve complicada, ¿cierto? sí. ¿Usted quisiera compartirnos un poquito de eso? Pues yo he tenido casi siempre un problema de salud relacionado a en, los- en la sangre, a los triglicéridos. Ujú. Ajá. He sufrido de triglicemia. He llegado a tener niveles exagerados de triglicéridos altos. Y eso me derivó en diabetes. Ok. Y fue creciendo. La diabetes me llevó a un problema más severo aún, más peligroso, que terminé con insuficiencia renal. Wow. Yo no sabía que estaba malo de los riñones, porque no presenté Ningún síntoma. síntomas. Ujú. Es que eso realmente, perdón que le interrumpa, pero realmente hoy por hoy, todas esas enfermedades que usted está mencionando son tan comunes Sí, y las hacemos como ya parte de nosotros y en muchas ocasiones quizás no les prestamos la atención que merecen, pero puede ir desencadenando situaciones que se vuelven ya un poco más sí, yo complicadas. siempre aprovecho cuando platico con la gente, e Ujú. incluso a veces en mis sermones le hablo a la gente para tratar de concientizarla. Ujú. Sí. Porque digamos que en mi caso, la enfermedad fue progresando, pero en lo que yo tengo de estar en tratamiento en la unidad de diálisis del Hospital San Juan de Dios de Santa Ana, gracias, yo siento que ellos nos tratan bien, Ujú. pero hay casos que a mí me da tristeza porque es como gente que no se controla la presión, por ejemplo. La presión les arruina los riñones. Un caso de un muchacho jovencito que se enfermó porque solo tomaba de ese, de Red un, Bull.
un energizante. Energizante. Bueno, dije la marca, Sí, no me pero pagan, bueno. pero bueno, me he volado. Se enfermó y de las comidas, etcétera. O sea, las razones por las que cae uno en insuficiencia renal abundan. Ujú. Entonces hay que tener un gran cuidado y puedo hacer un llamado a todas a que se cuiden. A mí me pasó. Le decía, no presenté dolor, yo no sentía dolor en los riñones, yo orinaba normal, de hecho a la fecha todavía orino Normal. normal. Hay gente que ya no puede ni orinar, hay gente que les agarra vómito, donde la creatinina muy elevada en el Ujú. cuerpo, ¿verdad? Intoxicados totalmente o hinchados, donde acumulan líquidos, Sí, la Nin- retención de nin- líquidos. ningún síntoma, nada. Yo lo que pensaba era que la diabetes me Descontrolado. había descompensado, Ajá. eso pensaba. Y cuando en el mes de enero del año pasado, todos los exámenes que normalmente me salían mal, me salieron mal, pero Ujú. la creatinina la tenía bien Elevada. elevada, bien elevada. Fue por la mañana de ese día, un día lunes, el 22 de enero, me, me dijeron en el hospital que ya no se podía hacer nada, que necesitaba diálisis. Wow. Y Me imagino entonces, que una noticia así es de no, impactar, ¿verdad? me devastó, Claro. me Sí. acabó, Que te digan, no, ya no se puede hacer nada. O sea, sí, Sí, y diálisis es un proceso muy me delicado. acabó emocionalmente y a mi esposa, a mis sí, hijos, porque la enfermedad la vive la familia sí, también. toda la congregación. Wow, es cierto, Fue también la un iglesia. impacto, porque de hecho yo el domingo, fue el lunes, el domingo yo les di a los hermanos que me sentía mal, que iba a hacerme un chequeo, que oraran por mí. Y los hermanos, algunos se me quedaron viendo así como No sé. extrañados, Sí, porque Ajá, no se no le se le nota. nota. porque no parecía yo enfermo a ese nivel, pero al final así fue. Yo oré al Señor, fui al hospital San Juan de Dios, porque todo este chequeo lo había hecho en un hospital privado. Ujú. Quizás como a las 2 de la tarde, 3, a las 6 de la tarde, 5:30, 6, ya me habían ingresado. El De ese mismo día. mismo El mismo lunes. lunes, gracias a Dios, que, que, que también todo pasó rápido, Ujú. Ajá. porque hay gente que llega al hospital y llega Sí. en la mañana y a veces hasta el siguiente día No, lo terminan tuve unas atendiendo. experiencias complicadas allí en el hospital, Sí, porque no. mi papá sufría de temas cardíacos. Ujú. Uy, tú sabes, a Sí. veces pasábamos horas, horas, horas y horas hasta que al fin lo ingresaban el pobrecito, pero qué bueno que usted Sí, pues fue más rápido. gracias a Dios fue rápido el ingreso, nunca había estado hospitalizado. Al cuarto día, lunes al jueves, me, me pusieron un catéter en la arteria aquí, Ujú, ujú. me cortaron, me metieron para hacer el proceso de hemodiálisis. A veces la gente no sabe. En la hemodiálisis, a uno le sacan la sangre Ujú. y la hacen circular y la pasan por un filtro. Que Y es ahí una máquina, ¿verdad? sí, y ahí la limpian. La máquina Ese proceso debe ser largo, pastor. pues, en el Hospital San Juan de Dios, por el tema del cupo y del Ujú, espacio, ujú. porque hay una como epidemia. Todos los días aparece gente con insuficiencia renal. Lo tratan a uno como 3 horas de hemodiálisis. Ujú. Deberían ser quizás unas 5 horas. ¿En ¿Diarias? serio? ¿O cada No, cuánto? no, a la Ah, semana. ok. Ajá. Aunque habrán pacientes que conforme se van agravando, Es ya más frecuente. necesitan, sí, necesitan 2 y hasta 3 hemodiálisis por semana. Yo no soporté las hemodiálisis. Es muy doloroso. Sí, no, pues se me bajaba la presión. Este, em, la, como en 3 veces casi, en una vez ya me había quedado y prácticamente muerto. Yo le entregué Wow. mi vida al Señor. ¿Qué? Y el enfermero hizo todo lo que ellos hacen para tratar de rescatarme. Al final, decidieron suspender el proceso
y gracias a Dios logré regresar. No era la voluntad de Dios llevarme, Ujú. aquí estoy todavía. Eso fue, Pues esa crisis fue estando en el hospital. estando en el hospital, sí. De Wow. ahí me quedé yendo una vez por semana, pero me infecté del catéter. Wow. Agarré una bacteria. Eso es muy frecuente y son enfermedades nosocomiales. Es decir, que se da dentro Hospital. del mismo hospital. Ujú. Y puedes llegar a ser bien delicado porque hay personas que han fallecido precisamente por Sí, Lo esa que pasó bacteria. a mi papá que le dio la, ¿cómo se llama? Eh, los pulmones. El cuerdo. Se me olvidó, me escapó. Ajá. Por- porque acuérdate que el papá fue el paro cardiorrespiratorio Sí, sí. porque le dio esta enfermedad, neumonía. Ahí la Ah, agarró, ahí ahí la cuando estaba agarró. ingresado, el papá le dio neumonía. sí, Ujú. bueno, en una, Ahí vamos viendo varios milagros, sí, pastor. en una hemodiálisis empecé a sentir frío, sentí un gran frío, pero sentí extraño porque el lugar tiene aire Ujú. acondicionado y Sí. todo, pero como ya había estado, Pero si ya ya, era demasiado, ajá, ya he demasiado, estado ajá. así, ya he estado aquí, porque, pero la espalda la tenía, o sea que lo que tenía era fiebre. Ujú, Ujú. Y ahí me explicaron que el problema era de una bacteria. ujú. Inmediatamente me dijeron que tenían que ingresarme otra vez y que iban a tratarme con antibiótico. Me pusieron un antibiótico y de una vez quedé ingresado, estuve ingresado 14 días. Fue Me pusieron bastante. unos antibióticos bien fuertes Pastor, perdón que te interrumpa, pero ¿y eso en qué año fue? en el 2024, el año pasado. Wow, o Ujú. sea, Sí. Sí, Realmente reciente. sí, me quitaron el catéter porque sí, en la mera arteria y Se en había una vena infectado. principal. Gracias a Dios me lo quitaron, pero me quedé esperando un poquito y me pusieron el catéter ya para diálisis. Ujú, Es en la zona peritoneal. ujú. Y, y empecé a ir al hospital, ahí iba toda la semana. Pasaba 9 horas en el tratamiento, es más largo. Ahí lo que hacen es que le introducen agua a uno en el cuerpo Ujú, y está entrando agua y sacando en ciclos. Y eso ujú. le está limpiando a uno, ayudándole a sacar tóxicos Sí, hacer todo el proceso que los riñones que el tendrían que riñón no hacer. hace, usted, correcto. lo que me tiene asombrado Pero es que lo porque dice tan lo está sencillo, ¿verdad? contando tan Sí. sencillo usted Sí, y trato de imaginarme, porque pues, obviamente uno no puede dimensionar lo difícil que tuvo que haber sido para su familia, pastor. Su pues esposa, sus hijos. decirlo así como decir es muy sencillo, tiene una razón, una razón. Es que cuando yo estaba en todo esto, digamos, desde enero, yo pasé el año pasado con una depresión Y con toda la razón. Con terrible, toda la razón del mundo. unos 6, 8 meses yo no comía, no quería hablar mucho, la gente Ujú. llegaba, este, hablaba con todos por mera educación y gracias a Dios mi esposa y mis hijos, mi mamá mi papá, mi hermano, mi sobrino, gente de la iglesia que estuvo ahí conmigo. Pero francamente lo que me sostuvo fue la oración, la oración. Yo no podía ni orar, hermano. Tienes Era una razón. cosa terrible que era el pastor y no podía orar, y Le aún creemos, créeme. Sí. no quería ni predicar, porque yo decía, Señor, ¿cómo voy a estar predicando? Y le digo a la gente que tú tienes poder, que tú Ujú. sanas a los enfermos y yo enfermo. Sin embargo, Dios nos dio fuerza, pero gente que oraba por mí, gente de conocidos, compañeros pastores en todo el país, de Honduras, en Nicaragua, en Estados Unidos, en Guatemala. Este, Me enseñaron unos videos de unos hermanitos negritos de África, no sé ni de dónde, orando por mí. Wow. Y toda esa oración me sostuvo. Entonces llegó un punto en el que yo dije, bueno, la depresión
tal vez que la enfermedad no la logre superar porque eso está en la soberanía de Dios. Pero la depresión sí tengo que vencerla en el nombre de Jesús. Porque en la depresión ya hay fuerzas malignas operando, oprimiendo a la. Entonces yo tomé la decisión de empezar a orar. Empecé a orar solo, con el apoyo de los hermanos. Y es todo lo que ha sido este año, así como me ven, me veo estable, me veo tranquilo. De hecho, la gente que no sabe, Sí, no, no parece. no parezco paciente renal, no parezco que esté enfermo, me dicen algunos, y algunos se quedan admirados, pero está en la gracia del Señor, allí. O sea, no, aquí no hay cosa humana. Si fuera por mí, no sé, gracias a Dios nunca tuve pensamientos de suicidio. Sí, Sin que embargo, a veces le dije al Señor, Padre, ya estoy listo para que me lleve. pasa de mí esta copa. Pero este año tomé yo la decisión de decir, bueno, cambiar mis patrones de oración y empecé a orar más, mucho más. De hecho, cuando yo empecé el ministerio, una de las cosas en las que me afinqué fue en la oración. Oraba como sin experiencia, yo no había estudiado teología, eh, yo oraba, pasaba madrugada, noche, días enteros a veces orando, pero conforme fui estudiando, me fui comprometiendo, fui perdiendo un poco ese ritmo de oración. Entonces dije, lo que voy a hacer es regresar a donde empecé. Sí. Abrí una coordinación de oración en la iglesia. Hicimos un grupo de oración con jóvenes de toda la zona de Asamblea de Dios. Hablé con un compañero pastor y empezamos los dos juntos a hacer un programa de oración pastoral para pedir avivamiento. Ahora, gracias a Dios, ya somos 12 pastores los que nos reunimos. Así que la oración, incluso a veces ya ni le pido que me sane, sino que me dé gloria, que me dé fuerza, Espíritu Santo, que me dé avivamiento. Solo cuando a veces siento que por la salud no puedo rendir, entonces vuelvo a pedirle, Padre, necesito salud, porque Señor, si me quitas este estorbo, te voy a hacer mejor el trabajo. Pero es la oración, ahí está la clave. Pasaron esos 14 días y lograron controlar esa bacteria. Sí. Ok, usted vuelve a casa. Sí. ¿Cómo es regresar a casa y tratar de hacer la vida lo más normal posible? Sí, fue complicado porque realmente la vida cambia. Sin Es duda. una vida diferente. Solo es como, de repente uno entiende que en el tratamiento de la diálisis es pesado, es complicado. Gracias a Dios el tratamiento doloroso no es. Sí Incómodo debe es ser, ¿verdad? incómodo, sí, porque por lo menos hay unos lo hacen manual, yo uso una máquina, paso todas las noches, son 7 horas de tratamiento, todas las noches, todas las noches. El tiempo está dormido. Yo ya me acostumbré. Pero me Ya, imagino que no puede estarse moviendo mucho, ¿verdad? no acostarme solo de un lado. Y lo que hicimos en la casa con mi esposa, conseguimos un sillón que se puede Hacer cama. Reclinar. hacer como reclinado. Cuando ya estoy cansado, me siento y a veces he pasado la noche entera en el Así sillón, es. dormido en el tratamiento. Poco a poco me fui acostumbrando, a estas alturas ya es como normal para mí. Pero de repente hay veces que sé que tengo que ir a la máquina, es una gran tristeza. Le pido al Señor que nos dé fuerza y que nos saque de eso, que nos dé el alta. Pero como digo, eso está en la soberanía de Dios. Fue difícil cuando los antibióticos que me pusieron me estaban acabando. Llegué bien delgado a la casa en 14 días. Casi no podía ni hablar, no se me oía, no se me escuchaba la voz. Y en el hospital no dormía, como hay mucha bulla. Sí. Y a veces lograba dormir un poquito y cuando despertaba era como
como regresar al infierno, algo así, no sé cómo podría ser, ¿va? De que el sueño era algo tranquilo, de Sí. paz, y al despertar ya Volver a la realidad. volver a una realidad dura. Me costó, recuerdo que en la noche llegó el cuerpo oficial de la iglesia, estuvieron orando por mí, me dormí y desperté al día siguiente como a las 10 quizás de la mañana, porque estaba, Tenía sueño rezagado, pastor. sí, estaba mal, estaba bien cansado. Como a los 2 días logré recuperar el timbre de voz, la fuerza Sí. para hablar. Y ya me fui recuperando porque me fue pasando el efecto de los antibióticos. Me tocó que estar yendo a la diálisis una vez por semana. Iba todos los martes. Entraba como a las 8 de la mañana y salía a las 6 7 de la noche. Ese era el horario que tenía hasta que empecé a hacer la diálisis en casa. Y allí en la casa más tranquilo. Gracias a Dios, bueno, pasé quizás como alrededor de 2 meses que no fui a la iglesia. No fui a ni un culto. Porque ¿Pero no eso a qué se podía. debió? ¿Hubo alguna otra Estaba muy crisis? débil. Estaba muy débil. De hecho, cuando tenía como un mes, fui al culto un domingo. Había Santa Cena. Un cuñado mío que es pastor, él estaba ministrando. Pero yo me desmayé en el culto. Fue una cosa terrible. Me empecé a sentir mal y perdí el conocimiento. Yo solo me recuerdo que le decía al Señor, Padre, si me vas a llevar, que no sea aquí en el templo, porque ¿qué va a decir la gente? Que el pastor se murió en el culto. Le decía yo a él, bueno, yo he escuchado de algunos que dicen, yo quisiera morirme predicando, y está bien, quizás también a mí Es respetable, ¿va? que también a mí me gustaría, pero no sé, en ese momentito lo pensé. Como que en esas condiciones o esa situación No no quería era yo, lo no, ideal. Señor, yo no quiero que la iglesia quede así, va, y va a quedar golpeada, va a quedar una tragedia aquí, no. Pero eso lo pensé en cosas de segundos, porque, no sé, me perdí totalmente el conocimiento. Cuando regresé, no me acordaba ni dónde estaba. Quizás habría estado desmayado un par de minutos, no sé cuánto tiempo ahora. ¿No lograron trasladarlo a algún centro asistencial? No, ahí nomás, solo ahí los hermanos oraron, cuando medio me ubiqué donde estaba, mi esposa estaba desesperada, Claro, me tranquila, Con toda la imagino. razón. tranquila, y ella me dijo, ¿qué hago? ¿Qué hacemos? No, le dije, solo decirles a los hermanos que oren por mí, oren. Eso fue todo lo que le pedí y estuvieron orando. Y ahí como a los 15 minutos me pude parar y me fui para la casa, mi amor. Fue duro, entonces dije yo, mejor voy a esperar más tiempo Para para ver qué regresar. Dios hace, va, y me recupero, para no estar asustando aquí a la gente, porque los hermanos estaban, por un lado fue eso, por otra parte también fue bueno, en el sentido de que algunos que todavía no estaban bien entendidos de qué era lo que me estaba pasando, en esa experiencia ellos se ubicaron que tan grave era Sí. mi situación. Y entonces ya toda la iglesia se volcó a orar y a apoyarnos. Ajá. Sí, Mire, pasé pastor, todo ese tiempo. yo no sé, a día de hoy, ¿cómo está no el pastor, sino que la persona de Manuel Flores? Le pregunto porque yo le he prestado tanta atención a lo que usted ha compartido y hay varias partes de las que rescato y son las que yo me llevo a mi análisis personal y a mi formación también, porque me ayuda mucho a crecer como persona. Y es el hecho de que todos los que estamos viendo el podcast, estamos escuchando en la radio, darnos cuenta de que independientemente del cargo que una persona desempeña en una iglesia, seguimos siendo humanos y ahí es donde se glorifica el Señor. Porque como humano,
yo me voy a sentir triste. Sí. Y como humano, yo me voy a deprimir. De hecho, a mí me encanta siempre contarla y hacer la reflexión sobre Elías y los profetas de Baal, que después de todo lo que él vivió, y que pues, si vos lo lees, es casi una historia épica, pues. Ujú. Pero después él terminó yendo al desierto, pidiéndole al Señor que le quite la vida, porque la frase, porque no soy mejor que mis padres, te da claramente un reflejo de que él estaba en depresión, porque la depresión, una de sus características es que te conlleva a compararte con alguien más y decir, bueno, me está pasando esto a mí, pero ¿por qué a mí? Vea? Y yo qué te he servido, o en el caso de Daniel fue en el contexto, por más que yo haga, nunca lo voy a superar a ellos, así que mi vida no tiene ningún sentido. No pude igualar a la pureza de mis padres, entonces bueno, quítame la vida. Entonces, yo me quedo con eso, una mierda que usted comparte, su sinceridad como ser humano, porque eso nos hace bajar los brazos y decir, Señor, este soy yo, así estoy, y aquí es donde yo te necesito, wea. Luego, el hecho del proceso difícil por el que pasa, volver a la iglesia, lo que tú le decías, retomar. A día de hoy, pastor, ¿cómo está usted? ¿Cómo se siente a nivel emocional y a nivel personal? Yo creo que a nivel personal lo más fuerte que tengo es agradecimiento. Agradecimiento por la oportunidad. Es decir, todavía puedo estar con mi familia. Dios me ha dado de esa etapa digamos, de los meses de enero, febrero del año pasado, a la fecha ya son varios meses más. Entonces yo lo siento como un tiempo extra quizás. Entonces, lo que he tratado de hacer es, bueno, Señor, ahora tengo otro estilo de vida, otro ritmo de vida. En lo que hacía funciono al 50% más o menos. No puedo hacer muchas cosas que antes hacía. Pero gracias a Dios lo del ministerio sí se puede hacer. Lo he podido hacer. Predicar, atender a la gente. Trato de no involucrarme totalmente en los casos porque yo estoy padeciendo, entonces Ujú. trato de ser prudente, pero siempre hacer el trabajo. La, la visión que Dios puso en mi corazón es aprovechar estos días para estar con mi familia. Pues no me quejo, no estoy enojado, ya no estoy deprimido, le ayudo a la gente que puedo platicarles mi historia, contarles mi historia. Y no pierdo la esperanza de que Dios puede hacer Claro. el milagro. Dios puede hacer un milagro. Pero mientras voy a hacer el trabajo. Dios me ha puesto una gran pasión para buscar el avivamiento. Yo estoy, de hecho, le digo a Dios, Padre, cuando estaba sano yo podía hacer esto, podía hacer lo otro, y no lo hice por las ocupaciones, tal vez por negligente, por indolente o por lo que sea. Pero si todavía tengo vida, vamos a echarle ganas, vamos a seguir adelante. Estoy, por lo menos ahorita estoy comprometido, mi hija se acaba de inscribir a la universidad, voy a estudiar medicina, no Ay, estoy pensando que no la voy a ver graduada, no tengo esos pensamientos de, y si me muero, ¿cómo va a ser ella? No, yo estoy pensando que va a ser bien, que lo va a lograr y que yo voy a estar ahí con ella hasta donde Dios me lo permita. La gente en el hospital está triste, está deprimida, la gente ya no puede trabajar, sí. se quedan sin trabajo,
casos terribles que el señor se enfermó, lo dejó la esposa, Wow. le dejó a los hijos, que la mamá siempre está ahí, la señora se quedó ahí con el hijo enfermo y con los nietos. Es una cosa terrible, cosas que a mí no me han pasado, porque estoy estable. Mucho de la estabilidad no depende de mi esposa, porque mi esposa está ahí conmigo. Ahí realmente nos amamos, ella me ama, me lo ha demostrado y le doy gracias a Dios por ella y mis hijos. Entonces no pienso yo mal, no tengo malos pensamientos, trato de ser positivo. Estoy bien, estoy agradecido con Dios, Él es rey, Él es soberano, Él que haga lo que Él quiera y yo siempre voy a honrarlo. Al fin y al cabo, hay casos como el que mencionó del profeta Elías, solo yo he quedado, decía él, o también Jonás, que era así mero rebelde, o decía yo, mejor me quiero morir, decía Jonás, pero también prefiero ver, por ejemplo, a Job, que Job le decía al Señor, decía de Dios, aunque él me mate, en él esperaré. O decía él, yo me estoy aquí despellejando, ¿va? Estoy usando mis palabras, pero yo sé que mi redentor vive, dice, y con mis ojos voy a ver al Señor. Yo creo de que, bueno, lo hemos hablado muchas veces, ¿va? De que para nosotros como entrevistadores, le puedo decir, a veces vamos a la cama bien impactados. Sí, Porque así como nosotros, bueno, Vida Cristiana Podcast, la Viva Radio lo sabe, pues pasamos un proceso también difícil que lo hablábamos con usted sí, fuera de cámaras. Solo uno que ha pasado esos procesos logra desarrollar a veces esa empatía por, por, por la familia. Y créame de que, o el oírlo hablar, me impacta muchísimo. Me hace recordar muchas cosas también. Y, y como se lo expresé fuera de cámaras, eh, mi admiración y respeto. Porque a veces es más fácil quererlo tirar todo, vea. Y, y decir dónde estaba, vea. Pero mantener la, la fe, mantener ese espíritu de servicio que usted tiene, a pesar de todo el proceso, oírlo hablar de su familia, del amor que ustedes se tienen, que pues también Gerardo ya Lo lo expresaba. expresaba, eh, hace ver también de que el amor de Dios está en su hogar, pues, y ustedes no solamente son un ejemplo ministerial, sino que también un ejemplo familiar. Y creo de que al final, todos los que puedan ver o escuchar esta entrevista, creo que si estamos pasando un proceso, ya sea de salud, sea económico, sea familiar, creo de que nos tiene que llevar a la reflexión y darnos cuenta de que probablemente hay algo que no es, que nosotros mismos podemos dejar que esté minando más aún el problema, porque el pastor dice, yo estaba deprimido, pero me di cuenta que tal vez la enfermedad en ese momento yo no podía hacer nada por ella, pero sí podía pelear contra la depresión. Ujú. O sea, podíamos decir de que él llevaba dos cargas y una que estaba creciendo, que también se iba a volver como una piedra que impidiera su lucha con Ujú. esta enfermedad, pero él fue lo suficientemente sabio para darse cuenta que esto podía retrasar lo otro. Ujú. Entonces, enfocarse y decir, no, venzamos esto, hay que vencer esto primero, porque si yo venzo esto, puedo enfocarme en lo otro. Entonces, realmente también es algo que creo que podemos reflexionarlo todos esta noche, independientemente de la situación en la que estemos,
si hay una situación adicional que va a frenar Ujú. la otra. Entonces hay que enfocar nuestros esfuerzos, nuestra fe y también nuestro compromiso para con ello. Yo sí rescato algo, bueno, hay mucho que hablar, pero algo que yo quiero rescatar es el tema de que aunque es una enfermedad difícil, una enfermedad que puede llegar a ser muy cara en cuanto al tratamiento, porque las máquinas que se utilizan son Sí, carísimas. Y usted decía algo, usted tiene una de esas máquinas sí, en su casa, a completa disposición suya. El hecho que Dios haya puesto probablemente a las personas, probablemente los medios para poder, digámoslo de alguna forma, adquirir, pero no con dinero comprado, sino que hasta donde yo entiendo, ha sido el mismo hospital que sí. se lo ha facilitado a usted. No todos tienen una máquina de esas, pastor, en casa. No, no, no. Y es que no es solo la máquina, sino que para la diálisis en casa hay una gran exigencia. Uno debe tener un cuarto Ujú. especial. Ese era otro problema. Yo, gracias a Dios, tengo mi casa, pero mi cuarto Exclusivamente para eso. apropiado no lo tenía. Pero Dios empezó a bendecir. Fue una cosa increíble que, hermano, aquí le mandaron, aquí está un amigo mío que tenía como quizás unos 15 años, no sé, de no hablar con él. Él vive en Estados Unidos. Me llamó cuando estaba hospitalizado y estuvimos hablando mucho de historias de que vivimos cuando éramos niños, ¿Recuerdas? recordando. Al final me dijo, mira, ya me tengo que ir, pero este, te voy a dar una ayuda. Me dijo así, ah, va, está bien, te agradezco mucho. Y el sábado de esa semana había enviado $1,000 y luego otra persona $1,000. Yo reuní como $6,000 en cuestión de mes y medio, 2 meses. Y aún yo le decía al Señor, Padre, pero yo no necesito dinero, yo necesito que me sane, así. Pero con ese dinero construimos el cuarto. Dios ya sabía que iba a necesitar Sí. el tratamiento. Dios ya lo sabía. Ahora, yo quiero decirles esto que me pasó. Estaba con mi esposa desayunando un día en un comedor ahí en el centro de Chalchuapa. Y estaba en los canales de aquí del país, estaban anunciando acerca de una fundación que premia a las personas por cosas que hacen, Ujú. programas, fundaciones. Y yo me quedé pensando y dice, bueno, podría yo enfocarme a conseguir ayuda y fondos para apoyar a tanta gente con, con problemas renales, así como Ujú. mi caso. Y como ahí veo que estaba viendo los testimonios de la gente que de la nada solo le Ajá. ponen a trabajar y empiezan a... Porque yo no. Pero en ese mismo momento el Espíritu Santo me habló a mi mente y a mi corazón. Uno sabe cuando el Espíritu Santo le habla. Y el Espíritu Santo me dijo, no, no te, no te tengo así para hacer una fundación. Seguir promoviendo el avivamiento. Trabajar para ganar algo. Trabajar para que haya milagros. Trabajar para que haya sanidades. Y yo, no le quise decir a mi esposa, pero estaba quebrado internamente por la palabra de Señor. Bien dijo el hermano que no se trata aquí en este podcast de doctrinas o cosas parecidas, ¿va? Pero yo soy creyente cuando yo hablo de avivamiento en la iglesia que se relata en el libro de los Hechos. Entonces mi meta y mi objetivo es con los que crean en esa forma llegar A ese nivel. a esa Ujú. iglesia, a regresar a esa iglesia. Y a eso me he dedicado, por eso les contaba que ahorita somos un grupo de pastores que nos reunimos
cada viernes a orar y estamos orando todos los días en nuestra iglesia con ese fin. Por, no es por una aspiración muy particular, ¿va? Es por ese sentir de Dios, como que Dios me dice, así como estás, es como sacarme de donde estoy, tal vez un poco descuidado, no tan comprometido, no es que uno diga andaba en pecado, ¿no? No. Pero te quiero así, y la manera como no venís por- voluntariamente, entonces a través de este proceso lo vas a hacer. Entonces, yo así me habla el Señor, así lo entiendo. Entonces aquí estoy, en esta condición y esta situación, tratando de hacer lo que Él ha puesto en mi corazón. Sí. Entonces, yo estoy invitando a toda la iglesia, de hecho a todos los que vean esta entrevista, hermano, llamarlos a la oración. No la oración de 5 minutos, Orar por el café, no ¿verdad? orar por el sorbete, por el café, no. A llorar en el altar, a los pastores que puedan ver, tenemos muchos pastores que están ministrando y no están orando, no están teniendo ayuno, no están teniendo vigilia, no están buscando al Señor. Y el mensaje es muy frío, el mensaje es muy técnico, tal vez domina buena homilética, buena hermenéutica, pero no hay gloria, no hay transformación, no hay cambio, la gente no se rinde en el altar delante del Señor a buscar de Dios. Esta es una gran oportunidad. Yo le decía al Señor, dame, abrime puertas, llévame que yo voy como sea. Y en los últimos 2 meses yo he estado en más iglesias predicando de las que he estado en toda mi vida de pastor. Y, y, y es que Dios abre puertas a través de este medio. No sé cuántos vamos a tocar, espero que sean muchos. Y que de verdad se animen. Si alguien está pasando dificultad, no, cámbielo, transfórmelo. La derrota hay que volver la victoria en el nombre del Señor. El diablo nos quiere derrotar, dice la palabra que el ladrón vino para matar, para robar y para destruir. Y nos quiere destruir Satanás, pero el Señor Jesucristo, nuestro pastor, vino para darnos vida, vida en abundancia. Sí, amén. Así que ánimo, hermanos, que yo no les puedo decir ahorita que Dios me ha sanado. Espero algún día decirlo, hacer una fiesta por eso, pero me siento bendecido, me siento privilegiado, todavía puedo compartir con mi familia. Todos los compañeros con los que estaba en diálisis ya no están, ya se fueron, Wow. ya se fueron, solo dos estamos vivos del grupo con el que yo me empecé a tratar. Dios es fiel, así que adelante. Wow, pero de verdad que Sí, como es impresionante. espero que ustedes que estén viendo esto y viéndolo estén tan... Yo soy una mezcla de emociones, la verdad, pero pastor, nosotros primero agradecemos su tiempo. De Amén. verdad que Sí, nos costó un poquito por el tema de agenda. Como él mismo dice, estos meses ha estado muy ocupado porque ha estado en muchos eventos predicando y más sobre todo por la época de fin de sí, año, claro. que uno siempre se ocupa también. Pero Sí. le agradecemos el tiempo. Realmente ha sido un privilegio tenerlo, recibirlo acá. Y créame que yo hablo por mí, me voy retado, motivado, tocado y creo que he aprendido mucho de su testimonio y sobre todo de usted. Pero nosotros tenemos la tradición, ¿verdad? Así es. Y es que el invitado nos ayuda haciendo la oración final, Amén. ¿sí? Así Sí, que les ya que usted invitamos. está ahí, le invitamos también a unirse a esta oración, porque Dios realmente hace milagros y a veces no nos responde de la forma que nosotros quisiéramos, pero sí responde, sí nos da una respuesta. Amén. Pastor, ¿nos ayuda?
Amén. Muy agradecido con ustedes, hermanos. Ya hice un par de amigos. Amén. Vamos a orar. Padre bueno, te quiero dar gracias por esta oportunidad, este privilegio de estar con el podcast de los hermanos y poderles contar un poquito de la historia que tú nos has permitido vivir. No es una historia de fracaso ni de tristeza para mí, es un proceso en el que hemos aprendido, estamos aprendiendo, estamos creciendo, estamos madurando, seguimos creyendo que podemos tener el poder de la sanidad, el milagro en nuestras vidas, como ya en otras ocasiones has obrado. Pero por el momento, Padre, te agradezco porque me permites continuar ministrando, estar con mi familia, estar con mi esposa, con mis hijos. Oro, Padre, en el nombre de Jesús para bendecir a los que están viendo, a los que van a ver, a los que van a oír, Señor. Oro para que si alguien está en depresión, en el nombre de Jesús, reprendemos la depresión. Todo espíritu de muerte, de suicidio, lo reprendemos en el nombre de Jesús. Aquellos padres que sienten que no hay nada más que hacer, tienen que saber que tú estás presente, Padre, y que tienes una oportunidad para cada uno de nosotros. Toca las almas para que sean salvos. Toca a los creyentes para que busquen, Padre, el fuego del elevamiento del Espíritu Santo. Queremos ser una iglesia fuerte, que gane almas, que vea milagros, que vea, Padre, bautismos, que vea prodigios, que vea maravillas, cosas que hoy ya no se ven en las iglesias, que necesitamos que vuelva a suceder, Padre, en la iglesia, en esta generación en la que nos encontramos. Yo entiendo, Padre, que está muy cerca tu venida y queremos estar listos. Mientras podamos, Señor, queremos seguir trabajando. Bendice a mis hermanos en este proyecto que ellos tienen y bendice a todos los que van a ver, Señor Jesús, esta entrevista. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Gracias, pastor, por abrir su corazón. Ese testimonio sin duda va a llegar hasta donde Amén. Dios quiera. Y gracias a ustedes por quedarse hasta el final. Comparte este contenido porque puede ser de mucha bendición para alguien más. Deje sus comentarios también porque los vamos a leer. Y de verdad que si usted necesita oración, pues también vamos a orar. Así que bueno, gracias por conectarse un domingo más y que el Señor les bendiga. Gracias, pastor, y nos vemos otro domingo si Dios quiere. Amén. Bendiciones. Bendiciones. Bendiga.